Hermanos y amigos, buenas noches. Un gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Estamos con el tema de Jonás, el libro profético de Jonás. Estamos en el estudio número 2. Esperamos con un anhelo muy grande de que juntos podamos entender más acerca de la palabra. ¿Sí? Vamos a empezar orando. Le pido por favor a nuestra hermana Lilia que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Buenas noches a toditos, vamos a orar ya. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que has permitido que estemos con salud, con vida, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, te agradecemos, Señor. Y luego también queremos decir que gracias por las bendiciones que nos has dado. Has dado fuerza para trabajar y asimismo nos has bendecido en lo que necesitamos. También queremos pedir este tiempo poniendo en tus manos para que tú seas enseñando a cada uno de nosotros. Yo sé que, Papito Dios, delante de ti no somos dignos, si hemos fallado, no hemos obedecido, lo que tú nos has enseñado también hemos escuchado y muchas de las veces no hemos puesto en práctica, Señor. Perdónanos, Padre bendito, y gracias por usar a nuestro pastor si estamos mal, en que nos corrija y que nos enseñe, Señor. Y asimismo, Papito Dios, este tiempo que vamos a comenzar con el estudio, que sea bajo tu voluntad. Guía a nuestro pastor y enseña que nosotros lo que tenemos que hacer, Papito Dios. Te agradecemos de todo corazón y te pedimos todo este tiempo que sea bajo tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, mi hermanita. Sí. Bien, hemos avanzado. Estamos ya en el estudio número 2. Vamos a compartir pantalla. Por favor, vaya anotando ideas, versos importantes para que luego usted pueda estudiarlo, ¿sí? Todo esto lo que estamos explicando aquí también está relacionado con el material que usted está recibiendo en el grupo. Es muy importante que vaya estudiando, ¿no? Bien, hemos hablado de la parte de la observación del libro de Jonás, lo que contiene. Hicimos un ejercicio en la clase 1 de cómo nosotros debemos abordar un libro y habíamos visto acerca de la importancia de que nosotros seamos muy observadores en varios aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que contiene el libro? Personajes principales, secundarios, tiene elementos de la flora, la fauna, elementos geográficos, tiene sucesos extraordinarios, sobrenaturales. Entonces, cuando hacemos un estudio de observación, nosotros nos detenemos en el libro y vamos olfateando, vamos analizando, observando y anotando lo que nosotros encontramos en el texto. Todavía no estudiamos, sino que observamos, entendiendo que la Biblia está compuesta por 66 libros y obviamente todos esos libros forman una unidad. Y en esa unidad, cada libro tiene un nacimiento particular, un contexto particular, único. Tiene un autor único, una circunstancia única en donde nació, un propósito, una situación especial. Entonces, en diferentes etapas de la vida, los siervos de Dios han tenido sus momentos de gran obediencia, de tibieza, pero también gente que parecía que amaba a Dios, totalmente se rebeló contra él. Entonces, esa dinámica se ha venido dando a lo largo de la historia de la humanidad. Y conforme ha ido avanzando la humanidad, Dios fue revelando su escritura a lo largo del tiempo. Y parte de esa revelación
tenemos ahí el libro de Jonás, este libro profético de este siervo Jonás, que obviamente quizás se le ven muchas cosas negativas en él, pero, pero bueno, cada profeta tuvo su momento oportuno de poder compartir la palabra que Dios había dado. Y en este caso, el profeta Jonás, al primer llamado que Dios le hizo, dijo no. Al segundo llamado que Dios le hizo, dijo sí, porque pasó por una prueba muy dura, ¿ya? Entonces, luego de que él cumple su misión y ve que el amor y el poder de Dios obró en Nínive, tenemos a un profeta que se queja, que tiene mucho enojo, porque Dios les dio una oportunidad de arrepentirse. Entonces, el capítulo 4 de Jonás termina haciéndonos ver la actitud de este profeta hacia una nación que ha recibido la gracia de Dios. Entonces, en cada paso que podemos ver en el relato, podemos ir viendo cada detalle que se muestra ahí. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a los relatos de lo que llamamos el Antiguo Testamento? Tenemos en Romanos 15:4, ahí está en Romanos 15:4. Por favor, alguien que nos ayude con la lectura. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Muy bien, lo que podemos ver aquí es lo que está recalcando el apóstol Pablo, que las Escrituras, o sea, refiriéndose a lo que conocemos como el Antiguo Testamento, sí, nos sirvan de enseñanza. Hay una enseñanza particular y personal que podemos obtener ahí, pero también esta escritura nos sirve para darnos esperanza y ánimo. Esperanza y ánimo. Entonces, cuando estamos leyendo eventos de muchos siglos atrás, antes de Jesús, no son letra muerta en sí. El apóstol Pablo está enfatizando que es letra viva que se va vivificando en cada situación humana. A Jonás nunca lo hemos conocido y nunca lo conoceremos mientras estemos aquí. Pero mirando hacia atrás, siglos atrás, nosotros podemos obtener esto, enseñanza. ¿Ya? Por ejemplo, una enseñanza muy particular que podemos obtener de Jonás, ¿cuál sería? Que Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros hemos pecado de una determinada manera. Y hay una segunda oportunidad. ¿Ya? Entonces, miren, esa es una enseñanza fundamental que se repite en toda la Biblia. El ser humano, miren, la talla de un profeta, ¿no? Se supone que un profeta tiene el llamado de Dios, es escogido por Dios para dedicarse a realizar la obra de Dios. Se supone que no va a rechazar un llamado tan maravilloso. Pero el hecho de que un siervo, una sierva de Dios haya tenido este llamado, no significa de que deja de ser humano, deja de ser un ser humano. Entonces, tanto los profetas como los apóstoles y como los siervos de Dios, siervas de Dios, líderes prominentes, líderes secundarios que han dirigido la obra de Dios, siempre han batallado con sus debilidades. Y Pablo en el siglo I, casi 8 siglos antes de que Pablo fuese llamado al apostolado, él escribe diciendo que toda la escritura tiene este propósito, darnos enseñanza. Aprendemos de la caída de Jonás, pero también aprendemos que estando en el mismo lecho de la muerte se puede clamar a Dios. ¿Ya?
no solo Jonás, sino el resto de los libros también nos dan esperanza y ánimo. O sea, esto nos ayuda a ver que no somos los primeros en estar padeciendo diferentes tipos de circunstancias difíciles por causas justas. Podemos ver que hay una gran cantidad de siervos de Dios a lo largo de la historia que a pesar de haber pasado diferentes pruebas, sea por injusticias o sea por su propia desobediencia, Dios siempre estuvo en control de todas las circunstancias que estaban pasando ahí. Esto lo podemos ver en la vida no solo de Jonás, sino también de Sansón, de David, lo podemos ver en el mismo Josué, en Moisés, o sea, un hombre de Dios, pero también con debilidades. Lo podemos ver a lo largo de la historia del pueblo israelita. Entonces tiene un lugar prominente, una importancia prominente el estudio de Jonás. Otro texto que también nos va a ayudar a entender esto es, por ejemplo, Primera de Corintios 10. Sí, Primera de Corintios 10. Entonces vamos a ubicarnos en el verso 10. Perdón, en el verso, a ver, Primera de Corintios 10. Ya. Acá tenemos, dice que, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Ya, bueno, en el verso 3 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, ya, etcétera, etcétera. Y nos dice también que por su rebeldía Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel vagando en el desierto antes de llegar a la tierra prometida? 40 años. 40. ¿Pero por qué 40 años? ¿Por qué sucedió eso? Por la Por la incredulidad. Rebeldía, incredulidad, rebeldía frontal contra Dios. Entonces Pablo, fíjese en lo que dice. Por favor, alguien la lectura el 6. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Ujú. Miren, tiene una utilidad, porque alguien podría decir, bueno, ya Jonás murió, ya Nínive ya ni existe, ni el rey de Nínive, nadie, y ¿qué utilidad tiene para nosotros? Aquí está la respuesta. Sí, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Es una advertencia, es una advertencia. Por ejemplo, viéndolo muy general, ¿qué advertencia podríamos encontrar en Jonás para nosotros? ¿Qué advertencia? Que no codiciemos lo malo. No codiciemos lo malo, pero en el caso específico de Jonás, que evitemos la desobediencia. Que Claro. obedezca. O sea, miren, ahora estamos después de Cristo. Una enseñanza muy particular que todos debemos saber. Escuche bien esto, hermano, hermana. Todo hijo de Dios está llamado a edificar la iglesia en el servicio, sirviendo y a proclamar el evangelio de Jesucristo en todo tiempo. Repito, el Nuevo Testamento nos enseña que todo hijo, hija de Dios, está llamado a edificar la iglesia de Cristo por medio del ministerio y a proclamar el evangelio de Jesucristo, ya en todo tiempo. Entonces, cuando usted y yo no lo hacemos, estamos del mismo lado que nos relata Jonás capítulo 1. Entonces, para nosotros Jonás
nos da advertencias y nos dice que hay consecuencias cuando nosotros frontalmente nos vamos en un camino contrario a lo que Dios ha establecido. Hay una expresión que se habla acerca de los creyentes que no quieren servir y se les dice que hay hermanos que son calientabancas. ¿Qué quiere decir? Que hay hermanos que solamente les gusta estar en un culto y de ahí hasta luego. No hay servicio, no hay ministerio, no hay dones espirituales, no hay sacrificio, no hay entrega, no hay llanto entre hermanos, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El creyente solamente empieza a calentar bancas, se sienta y está calentando una banca. Entonces, en el caso de Jonás, lo que tenemos es una seria advertencia para que nosotros no dejemos de obedecer a Dios. Y ahí ya depende, ya, o sea, usted y yo tenemos que examinar muy personalmente cómo está nuestra vida espiritual. Fíjese en que estando en la tripulación, perdón, no tribulación, estando ya con la tripulación en el barco, nadie sabía, nadie sabía que Jonás estaba huyendo de Dios. Todos se enteraron por su propia boca cuando ya todos estaban por morir, ¿ya? Pablo entonces recoge ese punto de vista, dice, no, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, para que no seamos, miren ahí el 7, para que no seamos idólatras, ya, para que no seamos idólatras. El verso, el verso 11, 11, fíjense ahí. Hermano Matías, por favor, el 11 léale. Ahí está subrayado. Dice la palabra de Dios. Esas cosas les sucedieron a ellos. Estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos el fin de los tiempos. Ok. Entonces otra vez, ¿no? Todo esto sucedió, sí, a ellos como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Como ejemplo para nosotros. Estamos en 1 Corintios 10:11. Sucedieron como ejemplo. O sea, para evitar el mal o para imitar el bien. ¿Ya? Es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando hay desobediencia y qué es lo que pasa cuando hay obediencia, inclusive cuando estamos dentro del pez. ¿Sí? Estamos dentro del gran pez. Entonces, fruto de la desobediencia, vamos a tener que pasar dentro del gran pez. Obviamente, no es lo último que nos vaya a pasar. Siempre hay gracia y misericordia, hermanos. Hay gracia y misericordia siempre y cuando haya arrepentimiento. Y eso, ese patrón, ¿no? Esa directriz doctrinal, esa directriz espiritual, no solamente se enseña en Jonás, en la ley de Moisés, en los demás profetas, el Señor Jesucristo, los apóstoles, nos dicen que hay una segunda oportunidad para volvernos a Dios. Para algunos será muy tarde, pero como decimos, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Sí? Listo. Vamos en cuanto a la estructura del libro. A la estructura del libro. Aquí, hermanos, cuando estamos analizando un libro,
tenemos que observar lo que se llama el bosquejo. El bosquejo. ¿Sí? Entonces, el bosquejo es como el esqueleto del contenido de un libro. Es lo que nos dice cuál es la estructura, cuál es el contenido de un libro, el bosquejo. Los predicadores usan mucho los bosquejos, o sea, son los apuntes principales para poder predicar. Cuando usted va a dar un estudio bíblico, si todavía no tiene el dominio, ¿no?, del texto, es bueno que use un bosquejo. O sea, antes de dar un estudio, usted haga una serie de puntos principales en los cuales usted va a guiarse para dirigir un estudio, una prédica, etc. Entonces, tener en mente un bosquejo nos ayuda a ver así de pantallazo cuál es el contenido del libro. Bueno, yo tengo 3 bosquejos aquí que quiero compartirlos como parte de nuestro entendimiento. No es que tenga que memorizarlos, pero veamos cómo cada autor eh, mira el cómo está estructurado el libro de Jonás. Vamos al primer bosquejo. Aquí tenemos este bosquejo. Ya es un bosquejo. Por favor, miren en la pantalla ahí. Miren, miren. Lea rapidito. Ahí en silencio nomás, ¿no? Miren ese bosquejo que tiene apenas 4 puntos. O sea, de los 4 capítulos, ¿no? Es bien sencillo. Ujú. Ya miren, entonces, este autor, Richard Lawrence, ¿sí? Este autor lo que hace es basado en cada capítulo, ¿no? Miren aquí. Capítulo 1, 2, 3, 4, le va dando un título. Miren ahí. Capítulo 1, la desobediencia de Jonás. Capítulo 2, la sumisión de Jonás. Capítulo 3, la misión de Jonás. Y capítulo 4, la motivación de Jonás y la motivación de Dios. Entonces este autor está sintetizando el contenido de Jonás en un bosquejo de ¿cuántos puntos? En un bosquejo de ¿cuántos puntos? 4, pastor. 4. 4 4 puntos. sencillos puntos y no entra en más detalles. Fijarás en este es un modelo de bosquejo. E inclusive hasta para memorizar, ¿no? El primer capítulo, a ver, parte 1, desobediencia de Jonás. ¿Sí? Parte 1, desobediencia de Jonás. Capítulo 2, la sumisión de Jonás. Jonás está en la ballena, en el vientre del pez grande. Capítulo 3, Jonás obedece la misión de Jonás. Capítulo 4, podríamos decir el pensamiento de Jonás y el pensamiento de Dios. Miren, entonces nosotros ya tenemos un vistazo global del contenido. Vamos a otro ejemplo de bosquejo. Ya, este bosquejo ya es un poquito más, ¿cómo les digo? Más sucinto, más minucioso. Acuérdense, aquí 4 puntos. Y acá tenemos, vamos viendo, ¿no? ¿Sí se ve la letra? ¿Sí se ve la letra, mis hermanos? Y se ve, mi hermano. Sí, Sí. Amén. Ahí en el celu también creo que puede ampliarle, ¿no? Ahí miren. Sí se ve clarito. Ya. Bien.
Este bosquejo ya es más detallado, pero fijémonos en esto. Tenemos el punto 1, vamos señalando, al correr de la voluntad de Dios. El punto 2, al someterse, ¿qué dice? Al someterse a la voluntad de Dios. Punto 3, al cumplir la voluntad de Dios. Y punto 4, al cuestionar la voluntad de Dios. ¿Ya? Miren que, por ejemplo, aquí en el punto 1, fíjense en ahí, por favor, el punto 1 en cuántas subdivisiones le pone. 4. 4, miren. O sea, solo el capítulo 1 como este es de la Biblia de Estudio del pastor John MacArthur. ¿Ya? Fíjese. Pero acá en el otro, miren. Eso es más sencillo. El primero, ¿cómo le ponía? La desobediencia de Jonás. Y acá le pone al correr de la voluntad de Dios. Y le pone, miren, punto A, la comisión de Jonás está en el capítulo 1, versos 1 y 2. La huida de Jonás, capítulo 1, verso 3. La búsqueda de Jonás, la preservación de Jonás, y termina el capítulo 1. Asimismo, el punto 2, miren, le divide en 4 puntos. Observen ahí. El punto 3 en 4 puntos. El punto 4 en 2 puntos. Entonces, miren, por ejemplo, el pastor MacArthur le pone aquí el profeta sin agrado, capítulo 4, 1 al 5. El profeta reprendido, 4, 6 al 11. Entonces es un bosquejo un poquito más amplio que nos permite ver de manera más minuciosa el contenido del libro. Estos bosquejos yo les voy a pasar, ¿no? Yo les voy a pasar. Todavía no les he mandado. Veamos uno más. Aquí tenemos otro bosquejo de Jonás. Este es de una colección de un comentario que se llama Bacon. Colección, un comentario que se llama Bacon. Fijémonos ahí. Ya. Así mismo, miren. Ahí tenemos el punto 1, Jonás es enviado, pero desobedece. Punto 2, Dios interviene. Punto 3, vuelto a enviar, Jonás obedece. Y punto 4, Dios razona con Jonás. Miren este punto 4. Me parece un buen punto, ¿no? Dios razona con Jonás. El primero que vimos daba todo este título largo, miren. La motivación de Jonás y la motivación de Dios. Entonces, ¿cuál de los bosquejos es mejor? Todos. Todos los bosquejos son buenos. Cada uno cumple un papel particular. Cada uno cumple un papel particular. ¿Sí? Ahora bien, en nuestras Biblias, usted tiene, no sé qué versión use usted, pero los editores de las traducciones, ¿no? De las traducciones en las diferentes versiones, se han encargado para que sea de una manera más comprensiva, más entendible, se han encargado de ponerle subtítulos a cada sección de la escritura. Por ejemplo, aquí yo tengo la nueva traducción viviente. No sé si alguien tiene. Y también tengo la Reina Valera 2015. Veamos la nueva traducción viviente, cómo le hace ya. Miren aquí. O sea, estos son títulos puestos por los editores.
No es que está en el hebreo así. Jonás huye del Señor, no, no. Es puesto por los editores, pero me ayuda a ver qué es lo que contiene este párrafo. Miren, Jonás huye del Señor. Miren, voy leyendo. Y llegamos al capítulo 2. ¿Qué me dice? La oración de Jonás. O sea, eso es un bosquejo, hermanos. Le está estructurando al libro. Llegamos al capítulo 3, miren. Jonás va a Nínive. Es otro subtítulo. En el capítulo 4, enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Y termina ahí esta versión, así lo ha bosquejado. Veamos la Reina Valera 2015. Miren cómo le pone ahí. Jonás huye de su misión. Jonás huye de su misión. ¿Qué le ponía la otra? Jonás huye del Señor. Jonás huye de su misión. Vamos viendo cómo avanza. Ya en el capítulo 2, miren, Jonás ora desde el vientre del pez. Miren, Jonás ora desde el vientre del pez. No dice ballena, ¿no? Pez. En el capítulo 3 le pone, Jonás predica en Nínive. Y casi seguido, mire, los de Nínive se arrepienten. ¿Sí? La otra versión no tenía así. Aquí le subdivide, mire. Jonás predica en Nínive, y en el capítulo 3, verso 5, los de Nínive se arrepienten. En el capítulo 4, Jonás se enoja por el resultado. Y ya le hace otra división, vea. El Señor enseña compasión a Jonás. Muy interesante, hermanos. Es un libro precioso y maravilloso. ¿Sí? Que vamos a ir viendo hasta donde avancemos. Entonces, miren, esos son los modelos de bosquejo que nosotros podemos eh, ayudarnos para poder entender más la palabra. ¿Sí? Ayudarnos para poder entender más. No sé, ¿alguna pregunta, mis hermanos, hasta ahí? Muy importante, ¿no? Entonces, miren, pueden obtener diferentes comentarios y ver cómo se estructura el libro. Ujú. Podríamos, así, de lo que hemos visto los bosquejos, puntos claves, ¿no? Dios llama a Jonás y Jonás desobedece. Punto 2. Jonás es disciplinado. Punto 3. Jonás recibe una segunda oportunidad. Punto 4. Jonás es fortalecido en su fe. Miren, ahí está un bosquejo mío, ¿verdad? O sea, usted puede irle estructurando al libro desde su propio estudio, mi hermano. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Bien, mis hermanos, hemos terminado este tiempo. Esperamos en el Señor vernos la próxima clase, la clase número 3, en este tiempo precioso del estudio bíblico de la palabra de Dios. Ánimo, mis hermanos, no nos rindamos y que perseveremos en los caminos del Señor. Por favor, quiero pedirle a nuestra hermana Génesis que nos dirija en oración de despedida. Si se encuentra, Sí, mi hermano. ya, mis hermanitos. Oremos, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a orar por la palabra de esta hermosa noche que nos ha dado nuestro pastor. Bueno, bendito Padre, te damos gracias por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran en su hogar o están llegando de su trabajo, Padre. Te agradecemos por tu hermosa palabra, ya que toda escritura es inspirada por ti y es útil para enseñar y aprender más y más de ti, Señor.
a través de nuestro querido pastor. Te damos también gracias, Señor, por todo lo que nos has bendecido el día de hoy y también por lo que nos tienes preparado para el día de mañana. Gracias por la vida y la salud, Señor Jesús. Con estas palabras, yo, Señor, y mis hermanos, te agradecemos de todo corazón. Esta noche, Señor Jesús, ha sido de gran bendición, Padre, para cada uno de nosotros y que la palabra que tú nos has dado, Señor, sea útil para cada una de nuestras vidas, Padre. Así diciendo y en tu dulce nombre te agradecemos. Amén, amén. Amén. Gracias al Señor, mis hermanos. Que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo pronto, ¿sí? Dios le pague, Bendiciones, mis pastor. Una hermanos. linda noche Cuídense a todos. mucho. Cualquier inquietud, por favor, escribir en el chat. Cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerlo. Pasen bien, mis hermanitos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, pastor.